Bienvenidos a la Arboleda Sagrada. Les comento que recientemente terminé de leer este excelente libro que ven en la pantalla. Son Los Mormones Cristianos, un libro escrito por Stephen E. Robinson. El libro fue escrito en 1990, pero el tema sigue siendo muy válido hoy en día, en el año 2025, debido a que siempre veo comentarios de las demás iglesias cristianas que dicen que, entre comillas, la iglesia mormona no es cristiana. Fíjense que parece que no se han dado cuenta que la iglesia misma se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El hermano Robinson, para que sepan ustedes, es el mismo autor del excelente libro que se llama Creámosle a Cristo, un libro que se trata de la gracia de Jesucristo. Un excelente libro, la verdad. Se lo recomiendo mucho. En este video seguiremos con nuestra lectura del libro Son los Mormones Cristianos. Al final de la serie tendré un regalo para ustedes. Luego les voy a contar más al respecto. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón que se encuentra abajo. Después, favor de hacer clic en la campanita y de ahí seleccionar la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así van a recibir una notificación cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Les invito a que puedan aprovechar los otros videos del canal para poder disfrutar de varios temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios más profundos dentro de las escrituras. Ahora, hermanos, vamos a seguir con nuestra lectura. Vamos a ver el capítulo 1 del libro. ¿Son los mormones cristianos? Espero que les guste. Capítulo 1. Exclusión por definición. ¿Qué es un cristiano? El término figura tres veces en el Nuevo Testamento, en Hechos 11:26, 26:28, 1 Pedro 4:16, pero no es definido en ninguno de estos pasajes. De acuerdo con el tercer Nuevo Diccionario Internacional de Webster, el término cristiano puede ser definido en varias maneras, pero la más común es uno que cree o profesa o manifiesta que cree en Jesucristo y en la verdad tal como es enseñada por él. Un adherente al cristianismo, uno que ha aceptado los principios religiosos y morales del cristianismo, alguien que ha jurado lealtad a Dios tal como es revelado en Cristo, uno cuya vida se somete a las doctrinas de Cristo. El segundo significado más usado es un miembro de una iglesia o grupo que profesa la doctrina cristiana. Bajo cualquiera de esas dos definiciones comunes, los Sud califican como cristianos. Además, estas son las definiciones que la mayoría de ellos usarían al aplicar el término cristiano a otras denominaciones. Por esto, a pesar de que los Sud creen firmemente que la suya es la verdadera iglesia de Jesucristo, aún aceptan a protestantes y católicos en todas sus variedades como cristianos, porque esas denominaciones creen en Jesús como el Cristo e intentan seguir sus enseñanzas por más que puedan diferir al interpretarlas. Si bien es verdad que hay diferencias doctrinales, a veces profundas, entre las denominaciones cristianas, es generalmente aceptado que todas siguen a Cristo, lo mejor que lo entienden. Tal como lo indica el diccionario, este es el modo en que la mayoría usa el término cristiano, como un sustantivo genérico que tolera ah, diferencias doctrinales y variadas denominaciones entre aquellos que creen en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Si uno comprende el vocablo cristiano de esa manera, entonces la acusación de que los mormones no son cristianos es realmente grave. Como una nota aparte, hermanos, el hermano Robinson ocupa la palabra mormón simplemente porque quiere mantener la claridad, el matiz o el contexto apropiados, aun cuando el término correcto es santo de los últimos días.
una nota para ustedes. Recuerden que el libro fue escrito hace 35 años. Sigamos leyendo. Definiciones no corrientes. Sin embargo, en general, quienes hacen esta acusación no usan el vocablo cristiano con esta definición en mente. Quien define un término tiene control sobre él. Por ejemplo, si los Sud definen el término cristiano como alguien que cree en el llamamiento divino del profeta José Smith y en la naturaleza inspirada del libro de Mormón, entonces ellos estarían técnicamente acertados, basados en su propia definición del vocablo, en concluir que solo los Sud son cristianos. Es poco probable, de todos modos, que el resto del mundo estuviera de acuerdo con una definición tan localista y distorsionada. Y los Sud serían, probablemente, y con razón, acusados de acomodar las cosas, manipulando el lenguaje. Para los mormones, definir cristiano como aquel que cree en lo que los mormones creen sería nada más que decir que los no mormones no son cristianos, sin ninguna consideración por lo que aquellos puedan o no creer sobre Jesús. De hecho, esta manipulación de vocablos es exactamente lo que algunos hacen al excluir a los Sud de ser considerados cristianos. No definen cristiano en el sentido genérico de uso común, sino en un estrecho sentido sectario que excluye a cualquiera cuyas doctrinas difieren de las propias. Personas que no aceptarían una definición sectariamente excluyente del término cristiano si la misma les afectara a ellos, a menudo aceptarán dicha táctica si el ardid se usara contra otros. Así superficialmente, estos individuos parecieran hacer la gravísima acusación de que los Sud no creen en Jesucristo o no intentan seguir sus enseñanzas, pero en realidad están solo diciendo que estos entienden y adoran a Jesucristo de una manera diferente a la propia. De cualquier manera que se lo mire, el juego está armado. Si, por ejemplo, se define cristiano como alguien que cree en los fundamentos del protestantismo conservador, entonces solo los protestantes fundamentalistas serían cristianos. Si se define como cristiano a uno que acepta el liderismo y la autoridad del Papa Juan Pablo II, entonces solo los católicos romanos serían cristianos. Si se define como cristiano a quien acepte la autoridad del arzobispo Macarios o del Papa Shenauda, entonces solo los griegos o los coptos ortodoxos, respectivamente, pueden ser cristianos. Este juego de palabras sería como definir a un pato como ave acuática, ah, palmí- palmípeda con un pico ancho y chato, patas cortas y plumas marrones, y después afirmar que las hembras sí son patos, pero que los machos no, porque no tienen ese color de plumas. Por supuesto, están quienes defienden cristiano sectariamente con el propósito de excluir a los sud y a cualquier otro cuyas plumas sean de diferente color, como hay quienes definen ser humano como varón, caucásico o anglosajón. Es usualmente poco lo que se puede hacer para lograr que estas personas cambien su definición para incluir a todos, y no solo a quienes tienen el, entre comillas, color de plumas correcto. Es irónico que una versión de la exclusión por definición táctica fue usada en contra de los antiguos cristianos por oponentes paganos, quienes, de acuerdo con Wayne A. Miles, a menudo denunciaron el nuevo culto como una superstición y a sus miembros como ateos. No importa cuánto los cristianos protestaron en contra de la injusticia de este cargo, insistiendo que ellos adoraban a Dios, sus oponentes
contraatacaban diciendo que no creían en los dioses, esto es, en la clase correcta de dioses, los dioses paganos, siendo por lo tanto ateos. Con esta definición tan específica de ateo, la acusación realmente era que los cristianos adoraban a Dios en manera diferente a los paganos. Pero la calumnia dio la impresión a las masas a quienes estaba dirigida, que los cristianos no tenían ni Dios ni religión. Por supuesto que esto hizo que el odio aumentara y la persecución fuera más fácil, y negó a los cristianos el derecho de ser oídos. Esta misma táctica está siendo usada en la actualidad por otros cristianos a quienes le disgusta nuestra manera de adorar a Cristo, negándonos, por consiguiente, el nombre de cristianos, excluyendo más que a los sud. Si el vocablo cristiano significa alguien que cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, y que el Antiguo y el Nuevo Testamento contienen sus enseñanzas, entonces los mormones son cristianos. Es un simple hecho establecido que los mormones afirman estas premisas, aunque puedan diferir en detalles de interpretación doctrinal, esto es, tener plumas de color diferente a otros cristianos. Ciertamente comparten las similitudes taxonómicas básicas de su especie. De otra manera, si el término cristiano se define con un significado sectario, como aquellos que creen en lo que yo creo, entonces la secta en cuestión podría decir que los mormones no son cristianos, usando el vocablo en su propio sentido particular y no clásico. Pero lo que esto realmente significa es que los mormones no son bautistas o pentecostales o cualquier otra cosa. Pero esto ya lo sabíamos. La acusación, en este caso, no es seguramente tan seria como lo sería si los que quieren excluirnos usaran las definiciones clásicas. Pero su uso de definiciones a medida que hace que su cargo contra los mormones sea no solo trivial, sino inútil. Ciertamente no se basa en si los santos en los últimos días creen en Jesucristo. Lo que el lector cristiano medio, usado aquí con sentido inclusivo, necesita mantener en mente, sin tener en cuenta su propia denominación, es que quienes excluyen por definición generalmente excluyen a muchas más personas, y no solamente los santos en los últimos días. Si es permitido que el término cristiano sea definido en la forma no clásica para significar protest protestantismo evangélico, por ejemplo, entonces los mormones quedan, de hecho, excluidos, como también los católicos romanos y los griegos ortodoxos y la mayoría de los protestantes, cualquier pato cuyas plumas no sean exactamente del color correcto. Aun entre los protestantes más conservadores, esta misma exclusión ha sido recientemente usada para declarar herejes y no cristianos a algunos evangelistas como Pat Robertson, Robert Schuller y Oral Roberts, cualquiera que no concuerde con este estrecho punto de vista sectario. Para aquellos que emplean esta exclusión, la familia de iglesias cristianas es ciertamente pequeña. Su, su especulativa definición de cristiano es un miembro de la iglesia verdadera, mi iglesia, o uno que cree lo que yo creo, ni aún un santo de los últimos días, que siente muy firmemente que la suya es la iglesia verdadera, definiría lo que es ser cristiano de un modo tan limitado. En una ocasión, cuando estaba en el este, dando una conferencia sobre un tópico a un grupo de ministros de varias denominaciones, una persona en particular continuó insistiendo en que los mormones no eran cristianos y que por esa razón todo lo que yo había dicho estaba invalidado. Así que le pregunté
habiendo párrocos católicos romanos entre la audiencia, si, según su entendimiento, los católicos romanos eran cristianos. Respondió que podían serlo, pero usualmente no lo eran, porque creían en la salvación a través de los sacramentos de la Iglesia Católica y no de una única experiencia de ser salvo. Otra vez le pregunté con un sacerdote ortodoxo griego entre la audiencia si los ortodoxos orientales eran cristianos. Contestó, solo si creen en lo que los cristianos, esto es su clase de cristianos, creen. Entonces le pregunté si los protestantes liberales, quienes no aceptan la teología cristiana fundamentalista, eran cristianos. No en absoluto, fue la respuesta. Son traidores a la causa de Cristo. Aunque muchos de los ministros presentes en la reunión hubieran originalmente concordado con la afirmación de este hombre de que los mormones no eran cristianos, rápidamente se enojaron cuando la misma acusación, en el mismo terreno y por las mismas razones, fue levantada contra ellos. De hecho, todo lo que este individuo en particular estaba diciendo es que los mormones, católicos, ortodoxos y protestantes liberales, por igual, no son cristianos fundamentalistas. La premisa escondida en su razonamiento era que si uno no creía lo que él creía, uno no era cristiano. Pero seguramente si esta premisa escondida y el razonamiento que en ella se basa son rechazados al ser aplicados a otras denominaciones cristianas, deben también ser rechazados al ser aplicados a los santos de los últimos días. Los fundamentalistas y otros sectarios son libres, creo, de definir la palabra cristiano en la manera que deseen para sus propios propósitos. Pueden definirse a sí mismos como los únicos cristianos genuinos en el mundo, dejando a los demás afuera, mientras el resto de la cristiandad comprenda que esta es la forma en que ellos están usando el lenguaje y que viendo de ellos la aservación, los mormones no son cristianos, solo significa los mormones no están de acuerdo con nosotros. Cristianismo por consenso. Ahora pudiera ser argumentado que el término no cristiano debería ser aplicado a cualquier cosa no encontrada, enseñada o creída entre la familia de iglesias cristianas, pero esta observación enfrenta ciertas dificultades específicas. En primer lugar, exige una formulación de principios. ¿Serán considerados los santos de los últimos días como parte de la familia de iglesias cristianas que serán consultadas para saber qué es ser cristiano? Ya sea que se responda sí o no, uno debe asumir por adelantado los resultados de la encuesta. Recurrir a una formulación de principios es asumir por adelantado los resultados de la proposición que supuestamente está siendo examinada, siendo la proposición, en este caso, ¿son cristianos los mormones? El Nuevo Testamento nos dice que Pablo muy seguramente conocía cosas que no podían ser compartidas con otros cristianos. Por ejemplo, 1 Corintios 3, 1 al 2. O con ningún cristiano. 1 Corintios 12, 2 al 4. El conocimiento y creencia de estas cosas no enseñadas en la Biblia, cosas desconocidas para otros cristianos, ¿hacían de Pablo un no cristiano? Seguramente que no. Esta definición específica de cristiano simplemente no sirve. El Nuevo Testamento en sí mismo no presenta un panorama estrecho en cuanto a quién era discípulo y quién no lo era. En Hechos capítulo 18, los versículos 24 al 28, leemos sobre Apolos, quien era instruido en el camino del Señor, pero incompletamente. Aun cuando era elocuente, su doctrina
era defectuosa hasta que Priscila y Aquila le expusieron más exactamente el camino de Dios. Pero no hay ninguna indicación de que no fuera considerado cristiano hasta no ser corregido. Igualmente, Pablo encontró ciertos discípulos cerca de Efeso, los cuales habían sido enseñados tan imperfectamente que fue decidido bautizarlos otra vez, como leemos en Hechos 19, 1 al 7. No importa cuán imperfecta fue su comprensión originalmente, ellos, al igual que Apolos, fueron llamados discípulos, aunque ciertamente tenían necesidad de cultivo doctrinal. Los cristianos de Corinto eran tan inmaduros que Pablo no les pudo enseñar, entre comillas, la carne, es decir, las doctrinas profundas del Evangelio. Aún así, él se dirigió a ellos como santos, como vemos en 1 Corintios 3:2 y también 1:2. Las epístolas de Pablo aclaran absolutamente que la ley de Moisés se cumplió en Cristo y que no es más un requerimiento para lograr la salvación. Por lo tanto, la mayoría lo consideraría una doctrina cristiana. Aún así, en Hechos, capítulo 19, versículo 20, leemos que Santiago le dijo a Pablo, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Esos creyentes no fueron expulsados de la iglesia, aun cuando todavía no entendían la doctrina fundamental de cómo la ley se cumple en Cristo. Por el contrario, Santiago aún sugirió a Pablo la designación de alguien para manejar las relaciones públicas y suavizar las susceptibilidades judeocristianas, como vemos en Hechos 21, 23 al 24. Aun cuando su doctrina era errónea, eran considerados creyentes, tolerados y aún mimados en la iglesia de Jerusalén. Ahora, si Pablo, el campeón de la gracia, pudo ponerse a sí mismo en grandes problemas por el bien de los judíos cristianos, cuyas doctrinas estaban en parte en conflicto con las suyas propias, ¿no podrían los cristianos modernos de todas las denominaciones, quienes están en desacuerdo entre ellos, ser cautos al etiquetar como totalmente no cristianos a aquellos con los que tienen diferencias doctrinales? Conclusión. En resumen, la mayoría de las veces la acusación de que los santos de los últimos días no son cristianos no tiene nada que ver con su creencia o no en Jesucristo, o con su aceptación o rechazo del Nuevo Testamento como la palabra de Dios. Si el término cristiano es usado en su aceptación clásica para definir a alguien que cree en Jesucristo como el Salvador del mundo, entonces el cargo de que los mormones no son cristianos es falso. Sin embargo, si la palabra cristiano es usada en un sentido sectario para significar creencia en Cristo o en el Nuevo Testamento de acuerdo a un punto de vista ah, confesional particular, entonces el cargo es trivial e inexacto. Es simplemente otra manera de decir que los santos en los últimos días no concuerdan con la organización que hizo dicho cargo. Característicamente, aquellos que definen cristiano en este último sentido no solo excluyen a los mormones, sino a cualquier persona que pueda no concordar con ellos, sin importar si dicha persona tiene o no fe en Cristo. Aquellos sin ideologías estrechas deberían ser capaces de detectar las falacias implicadas en la exclusión por definición. Hermanos, hemos terminado con el capítulo 1 del libro ¿Son los mormones cristianos? En el siguiente video leeremos el capítulo 2, que se llama Exclusión por deformación.
Ahí en la imagen pueden ver el índice de temas para que vean lo que vamos a leer. Como les dije, este es el final del segundo video, hermanos, sobre o de la lectura del libro Son los Mormones Cristianos. Sobre lo que escribió el hermano Robinson en este video, díganme, por favor, ¿qué aprendieron ustedes? ¿Qué información les gustó o a lo mejor fue nueva para ustedes? Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que puedan disfrutar de esta lectura y darse cuenta cómo en realidad los mormones, entre comillas, sí somos cristianos y que puedan entender entonces, en este caso, las definiciones que uno da al término cristiano. Favor de invitar a sus amigos y a sus familiares aquí al canal para que puedan disfrutar de todos los videos que se encuentran aquí. Y también, hermanos, como siempre, espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. Nos veremos en el próximo video aquí en la Arboleda Sagrada. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén bien. Gracias por estar aquí y nos veremos para la próxima. Cuídense mucho, hermanos. Nos vemos. Chao.